sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también, te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! La vida viene medio oxidada. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de la revista Amartya. Todo es tan facilito como hijo de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Arrancamos con todo día lunes. ¿Cómo están ahí del otro lado? ¿Listos, preparados esta semana que acaba de arrancar? Pero nosotros no queremos que termine tan rápido. Hoy hacemos un programa moralista. Hoy estamos embuidos en las normas morales que hacen que el bien triunfe sobre el mal. No estoy solo. Hay gente muy creyente en los valores del bien, en la moralidad. La señora, sí, sobre todo, Mariana Collante, ¿cómo le va? Me siento como Lilita Carrió. Qué lindo personaje, para momentos que se van al demonio. Yo creo que es imprescindible pensar a Argentina con Lilita Carrió. ¿Cómo lo describís? ¿Con o sin Lilita? Con todos esos personajes. Y bueno, es como la tía garca que te cae bien, pero que solo viene para el entierro. Pero un poco santa también. Tiene un poco de religión. Bueno, un poco. Ella se hizo conocida con el crucifijo en el pecho. Exactamente. En el FRENAPO, el Frente Nacional contra la Pobreza. Mire. Otro pasado de Lilita. Otra persona muy creyente en este programa, el señor Nicolás Dulcich. Buenas noches. ¿Usted cree en el bien? En el mal, me parece. Sí, yo estoy más en el odio se vence con más odio. Hoy vamos a hablar de moral. Hablamos de moral porque queremos entender qué es lo que está bien o lo que está mal. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Quién define qué está bien y qué está mal? Ese es el tema. ¿Quién define? Una época. La época. ¿La época o los que tienen el poder? Y bueno, los que tienen el poder definen la época y la época define... Y nosotros no los conocemos nunca. Nosotros lo sufrimos. ¿Qué tema, no? Esto de la moral. La moral que no es solamente la que fue en su momento la vinculada por ahí a la religión. Hoy también vivimos en una sociedad que se considera, por lo menos la nuestra occidental, ¿no? Uno piensa, bueno, hoy está en boca de todos Irán y lo que tiene que ver con los países musulmanes, la mirada de autopercibida de democracia que tenemos en las sociedades occidentales, pero que, sin embargo, hay una cultura moralista muy fuerte y muy inculcada. Si no, ¿cómo se explica la victoria de un Milei hablando del bien sobre el mal? Bueno, pero en eso me parece que es un discurso muy fácil, ¿no? Hablar del bien sobre el mal, porque uno, ¿qué quiere? ¿Estar siempre al lado de los buenos? ¿O qué quiere? ¿Estar al lado de los malos? ¿Quién se va a asumir como un malo? Yo miro la Vengo a hacer el mal para el pueblo argentino. No, lo hace de una, ¿viste? Sin anunciarlo. Mirás Superman y vos sabés de qué lado querés estar.
No hay dudas. Del lado Pero de la después creces y cambias de opinión. Y lo ves, sobre todo si perdés el pelo, Lex Luthor ya no te parece tan malo. No, aparte la kriptonita, re va. Decime que no querés tener 100 gramos de kriptonita. En la heladera. Claro. Si existe Superman, si no, no. Bueno, Si no, ¿para qué te si no, sirve? ¿para qué te sirve? Es un Claro, bueno, souvenir. ahí está el juego, ¿no? En el que estamos. Y que uno siempre lo confunde con la ética, pero no me quiero adelantar. No. Porque para eso está el clip que prolijamente usted ha hecho, casi como un tratado de filosofía, quiero decirle. Siempre, sí. Porque hay una confusión muy obvia, anticipémosla igual, porque sirve para una escucha más atenta, ¿no? Entre qué es la moral y qué es la ética. Vayan pensando en su casa, anótenlo y ahora rompan el papel y escuchemos el audio. Hoy, en Revista Martia, hablamos de moral. ¿Es lo mismo ética que moral? Moral es el sistema de valores inmanente a una determinada comunidad, mientras que ética sería más bien la reflexión filosófica sobre el sentido de dichas normas morales. Porque la moral, al fin y al cabo, es una convención de un momento de la historia. No podemos ir al siglo XVII a comparar la moral del siglo XVII con la nuestra. En muchos casos nos vamos a aterrar por ellos y en otros por nosotros. Es hora de volver a abrazar la moral como política de Estado, dado que es lo que nos ha hecho grandes a fines del siglo XIX y volverá a hacernos grandes nuevamente. Nadie es más peligroso que el que se imagina puro de corazón. ¿Cómo es que decimos que la moral puede tener un lado oscuro? ¿No es siempre deseable ser una persona moral? Bueno, sí, respetar códigos morales es una herramienta central de la convivencia social, pero hay claroscuros. Si alguien se siente dueño de la verdad moral, se ve legitimado y hasta obligado a recortar derechos y libertades de los demás. ¿La moral es relativa o absoluta? ¿Quién decide qué está bien y qué está mal? Lo verdaderamente moral serían unos imperativos que no estuvieran condicionados por nada más que porque somos seres humanos. Kant lo expresa de varias maneras, pero el centro es que cada uno de nosotros actúe de acuerdo con una máxima que pueda desear que se convierta en ley universal para todos. Históricamente, la moralidad fue utilizada para reforzar el poder de las élites y justificar el orden establecido, a veces apelando a valores morales supuestamente ordenados por el poder divino. Fui a ver una película donde ningún personaje del todo bueno, ningún personaje del todo malo. Extraordinaria. Donde hay una pareja donde uno no dice este es el bueno, este es el malo. Hacen lo que pueden. Es una película para adultos, pero no porque aparece un desnudo, porque supone un espectador que no necesita señalamientos morales tan claros como si fuera una de Disney. Cuando la poesía genera un vínculo, bueno, algo sucede, alguna intensidad fluye. Cuando yo hago Catedrales del Abismo, de alguna manera conecto con la gente, pero desde un lugar mucho más arduo. La gente tiene que de alguna manera bucear cosas inasibles. Ahora, por ejemplo, estrofas de otros temas como ya mi nutria está en carrera, no la alcanza quien la corra, ya mi nutria hasta que arde debe ser por tu cotorra, de alguna manera logra un vínculo mucho más fluido en la gente, ¿no? Hermoso, cómo queda flotando en el aire la poesía de Luis Almirante Brown. Luis Almirante Brown. Claro. Pero es un señor que tiene un dilema moral, no por lo que escribe, sino por su tema económico, ¿no? Como qué hacer con la poesía. Si es algo que se puede monetizar, pero es un dilema que tiene este hombre. Qué interesante poder verlo así. Yo muy fanático de ese sketch de Capusotto. Para el que no lo conoce, es un artista que hace referencia sobre la abstracción de sus letras y cómo logra, a partir de hablar de cosas concretas como vení y agarrame, bueno, lo que pueda rimar con eso, puede vender teatros enteros, llenos, ¿no? Claro, pero ¿cómo lo explica, no? Dice, hice tal obra, venían 20 personas, o estaba en una pieza en Constitución, en el Mediterráneo de París, en tal lado se me ocurrió tal cosa, donde todo puede ser reemplazable, ¿no? Son palabras que uno puede reemplazar por hortalizas, por... Sí, como que hay una reflexión muy profunda, pero asimismo pragmática del asunto. Bueno, claro. Pero nos podemos meter en la idea de la moral en los términos en los que vivimos hoy día y que uno no la puede percibir cómo funciona, porque este es el juego de lo moral, es decir, hablar de una civilización de hace 200 años, es decir, mirá, o no sé, más 500, no sé, 2000 años y pensar cómo la esclavitud no estaba mal vista, era parte de una sociedad, y vos decís,
che, ¿cómo la esclavitud está bien visto? La esclavitud sigue existiendo en nuestros tiempos, solo que está oculta. Pero la moral que plantea Luis Almirante Brown es la moral del mercado, que te va diciendo, vení, entra por acá, vení, recortá lo que vos estás planteando para poder ser parte de. Que igual uno tiene que jugar ese juego. Lo pienso también como artista que soy, como músico. Uno dice, bueno, che, que el estribillo venga rápido. Claro, porque así funciona la música hoy. El jugador no pone las reglas, juega. Exactamente. Y juega en esa cancha donde podemos hablar de esa moral que se construye y que es la que nosotros vivimos hoy. Por eso el juego con el pasado está bueno, porque qué cosas de las que hacemos hoy dentro de 200 años van a parecer ridículas. Porque no hasta hace muy poquito las mujeres no podían votar. Y no había una objeción moral con respecto a eso. No, el aborto sigue siendo un tema de discusión. Ahí tenés un tema sobre el bien y el mal, a quién afecta. Claro. Hay un montón de temas que definitivamente. Pensaba también en la referencia que vos buscaste. No sé quién es el que habla sobre películas. Sebastián De Caro. Es la voz de él. No, él habla sobre una película que él está muy en contra de la infantilización que se hace del público de tipos de 40 años que van a ver una de Marvel y están todo el tiempo con esa idea de que los personajes tengan como un desarrollo muy particular, donde se entienda bien, donde el final sea sorpresivo, ¿no? Como un esquema de película donde no te sorprendes de nada y donde esté marcado quién es el bueno, quién es el malo, hasta estéticamente, ¿no? Es interesante la discusión sobre el bien y el mal. Hay algo de las historietas que yo igual rescato, no estoy de acuerdo, más allá de cómo después Marvel, el mercado, lo quiere llevar. Pero la idea del bien y el mal no está mal. No, el tema con las historietas es que... O no hay cosas que están bien y cosas que están mal. El tema es la siempre lista que te desde la devuelve. perspectiva. Claro, depende de qué lugar estés vos. San Martín para toda la historiografía española durante un siglo fue un subversivo. Para la historiografía nacional, un héroe, el libertador de América. Claro, pero también es que ninguna persona es totalmente buena y totalmente mala. Hay algo de la ambigüedad que es terriblemente humano. A eso voy en contra o para discutir un poco con De Caro sobre lo que decía del cine. Miyazaki, se me vino rápidamente a la cabeza, gran realizador de películas infantiles, que el que no lo ha visto hasta ahora, le recomendamos que vaya rápido a ver cualquiera, ¿no? El viaje de Chihiro, El castillo ambulante, ahí me noté un par, Mi vecino Totoro. Esas películas, las de él, es claramente ese ejercicio donde los malos terminan siendo buenos, donde los buenos no son tan buenos, claro. Donde el personaje en realidad, en vez del recorrido del héroe, esta idea bien occidental, ¿no? Progresiva. Claro, sino que es un tipo que, bueno, el personaje lo que va pasando es vivenciando una situación que cambia de eje, sin plantear entre los buenos y los malos, sino repensando las cosas, ¿no? Como hay cosas que uno hace, porque claro, esta idea autoinfringida de que uno hace todo bien y los otros hacen todo mal, no es así. No. Y uno en pos del bien hace mal a otros. La religión, básicamente. Claro. Casi todas las religiones tienen ese componente, ¿no? Represivo. Y que Miyazaki igual lo lleva a cosas muy cotidianas, que eso me parece interesante, y que para los chicos es muy interesante dar ese debate, donde efectivamente somos grandes consumidores, por eso también fuimos niños, de esa idea de que, bueno, hay buenos y malos. Bueno, no es tan así. Bueno, pero lo que dice Sebastián De Caro es discute esa idea y que sea la más popular, de que uno no pueda ver algo ambiguo y sin embargo sentir que está buena la película, porque decís, ¿cómo? ¿Este personaje es bueno o es malo? Y te pones mal porque no lo podés definir. Claro. Hay espectadores que son un poquito ansiosos y les falta esas ganas de explorar lo humano que es ambiguo. Y después, bueno, me enternece mucho en la discusión sobre la moral Immanuel Kant. ¿Me puedo enternecer con esta idea de que está bien lo que él plantea, que vos tenés el planteo de la ética? Menos mal, Kant sabe, como dice, mirá, si a Julián no le gusta lo que dije, ¿sabes? Como debe estar todos los kantianos. No, todos pero es muy tierno porque es esta idea de que, y está bien y uno la practica, que es hacer
lo que vos te gustaría que te hagan, ¿no? Como una máxima. Que está bien, es como una medida. Bueno, digo, me enternece porque es poco para terminar donde empezamos. Finalmente la idea de la moral, trayendo a nuestro presidente que lo utiliza como bandera, traía a Salilita Carrió, otra gran constructora de la política en función de los valores morales. Bueno, piensen que un tipo como Macri ganó construyendo la idea de estos valores. Bueno, uno no se puede parar solamente desde la otra vereda y decir que ridículos, sino pensar que esa construcción es una construcción de poder y que es imprescindible dar ese debate, que también se ganan las elecciones o se ganan los debates, momentos tan acuciantes como la Argentina, no lo digo para los amantes de la filosofía, la alta filosofía y la política, sino porque nos cuesta llegar a fin de mes. Bueno, hay que construir otros valores que puedan oponerse a los que estos utilizan para construir una barrera entre el bien y el mal. Hay un desafío en la Argentina que no puede ser solo un gobierno que dure 4 años. Hay que construir algo que pueda acceder a eso. Para eso no hay manera si uno no construye valores que puedan permitir que cualquier proyecto político pueda perdurar en el tiempo. Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, tiene que funcionar la economía, si no la moralidad, ¿sabemos dónde se va? Bueno, pero la economía también muchas veces se reviste de inocua en sentido moral. Pensaba en esta presentadora, no sé si vieron, norteamericana, que hablaba sobre los, posibles impactos en el mercado bursátil de esta decisión de Trump de destruir a una civilización entera. Y la presentadora, la pregunta que se hacía frente a esa posibilidad era, bueno, ¿qué tenemos que esperar en términos de mercado? Es muy interesante, pero es muy interesante porque lo da como algo que puede suceder y que no importa a las personas. Y ahí volviendo a... El nombre del bien, ¿no? No, pero volviendo a la dualidad y a la complejidad de los personajes, ella estaba en un canal que se dedicaba a las noticias y puntualmente a información bursátil. Entonces el tema que les interesaba era justamente el impacto. Está bien, en ese contexto, claro. No era desubicada la pregunta. No, Sacado de contexto, uno dice... Los límites del sistema llevan a la humanidad a barbaridades. No, yo creo que sí que es desubicado, porque va primero lo humano. Mirá si vos No, estoy de acuerdo. ¿Cómo? Por eso traigo a colación el comentario. Pero que vos como periodista también sos una persona y no podés suponer... ¿Era una persona la que estaba hablando? Parecería que sí. ¿O era IA? Y bueno, eso no sé, pero de todas formas el que entrenó esa IA es otra máquina. Bueno, por ahí es la moralidad, la moral que nos plantean. En nombre del bien, destruir una civilización. No sé. Para amenizar este tema, Viudas e hijas del rock and roll, un clásico total, la familia argentina. Porque si hablamos de moral, no vamos a ir a hablar de moral de otros. Hablemos de la familia argentina. Viva la paz de nuestro hogar. Los chicos vienen de estudiar y nos sentamos a tomar café y sonreímos mientras papá va a trabajar. Canto y me pongo a rasquetear. Mis lindas manos ya no pueden más y no hay más crema, pero igual hay algo primordial que es defender y amar nuestra familia argentina, preservar la fe y la moral, rezar y promover parejas bien
todos se fueron a acostar. La tele está por terminar. Ahora hay tiempo para conversar. Tráeme el diario, pero igual hay algo primordial, que es defender y amar nuestra familia argentina, preservar la fe y la moral, rezar y promover parejas bien constituidas, pero igual hay algo primordial, que es defender y amar nuestra familia argentina, preservar la fe y la moral, rezar y promover parejas bien constituidas, pero igual hay algo primordial, que es defender y amar nuestra familia argentina, preservar la fe y la moral, rezar y promover parejas bien constituidas. Esto no es joda. Esto es el programa de la revista Martia. Ahí vamos, en un barco que va de un lado al otro, se va moviendo. Hay una orquesta. Se mueve un montón. Ay, me entró agua en el ojo. Empezó la tormenta. Sí. Bueno, pero algunos consiguen camarotes lujosos y otros vamos al fondo, a remar. Algunos peleamos para pagar las expensas y otros tienen portfolios. Y otros viven a expensas. Otros viven a expensas de los que pagamos expensas. Porque si hablábamos de moral, evidentemente, a ver, el tema de la semana, ¿cuál fue? No hace falta ni que lo diga, ¿no? Sí, Adorni y sus facilidades extendidas. Adorni- Jubiladas que van dando préstamos por ahí. Los Menem. Igual, digo, el apriete que se comió en vivo, las dos jubiladas que fueron hoy, que nos debe $70.000 y intereses. los Como policías, diciendo- la escribana, lo del personaje de la escribana. Si hablamos, aparte, gente que hizo toda una campaña hablando de la casta y la moral, ¿no? Y de la ética y del Estado como resorte para acomodar. ¡Qué asco! Por favor. Y dije, bueno, espectacular, hablemos de créditos hipotecarios. Hablemos de créditos hipotecarios y, parafraseando a Vicky, tengo una plaquita, pero no de tórax, para empezar a hablar de un poco los censos, ¿no? Fíjense, acá lo que Censo. se ve en este gráfico es un censo, son los censos entre 1947 y 1991 que hablan de la facilidad de acceder a inmuebles en la capital federal, lo que hoy es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Vos Es estás decir, usando la capital federal para ver cuánta gente tiene créditos hipotecarios? fíjate, hasta el año 91, cada año había menos inquilinos y más propietarios. Como ves ahí muy bien en la plaquita, otra vez, pero no de tórax, en el 47 el 82% de la gente alquilaba. ¿En qué año? En el 47. Y eso fue decreciendo, porque la gente tenía acceso al crédito hipotecario. La gente, los trabajadores, la gente que vive La de gente. su trabajo, ¿no? La gente no existe, es un constructo. Pero lo que notamos es cómo esa tendencia se detuvo abruptamente con el comienzo de la convertibilidad, con la convertibilidad minimista, y se revirtió por primera vez a partir del 2001 con la crisis, pero lamentablemente desde entonces la cantidad de inquilinos aumenta año a año. Bueno, ¿qué pasó? de Bueno, en casualidad. principio no abundan las jubiladas. Prestamistas. Eso, exactamente, aparentemente ese sería un problema, pero para resumirlo en tres variables muy generales, podemos decir que, punto uno, aumentaron los valores de los inmuebles y aumentaron en dólares, cayeron la cantidad de hipotecas y cayó también el poder adquisitivo de los salarios. Uno, los valores de los inmuebles. Voy a dar números. En el año 2002 los precios inmobiliarios volaron. En Cava, siempre estamos hablando de Cava, el promedio del metro cuadrado estaba en el año 2002 en $193. En 2008 pasó a $1.014 y hoy alrededor de $2.500 el metro cuadrado. Estamos hablando de
174% de crecimiento. Está bien que en estos 26 años, 24 años, hubo inflación también en dólares, pero créanme que no es del 1.174%. El otro factor fundamental son las hipotecas. El porcentaje de escrituras realizadas después de la crisis del 2001, en caída libre. Y para que tengan una idea, números, en el año 2000, más o menos el 21% de la compraventa de inmuebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se había realizado con una hipoteca, gracias a una hipoteca. Mientras que 10 años después, solo el 5,8%. Si a eso le sumamos el poder adquisitivo, que hoy estamos en los niveles más bajos de salario real en décadas, según informes de cifra de la CTA, pero también del Instituto de Economía Política, que depende de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, estamos con salarios, o sea, poder adquisitivo real, en niveles más abajo que el post-2001. Es el capitalismo en su versión neoliberal, mostrando toda su alma sobre la mesa. Y para entender esto, y por qué nos indigna tanto desde la moral este caso de Adorni, hay que ir a la dictadura, hay que ir a los 70 y hay que ir a este inicio de ese modelo de acumulación capitalista que llamamos hoy el neoliberalismo y que podemos rápidamente identificar con la sanción de la Ley de Entidades Financieras en el año 77. Que es un proceso que, entre muchas cosas, lleva un gran discurso moral, el de Videla, que encarna él en principio, pero que tenía un discurso de volver a recomponer esa Argentina batalla cultural destruida por la subversión, ¿no? En palabras de los jerarcas que llevaron adelante ese proceso. Básicamente lo que hace la ley, entre tantísimas cosas, es descentralizar los depósitos y desregular la actividad en beneficio de los grandes jugadores del sector. Se avanza en pos de una valorización financiera y en detrimento de, claramente, la industrialización. Por eso hablamos de industricidio. Números. Y vamos a hacer un breve análisis de esto. Antes de 1977 operaban en el país 725 entidades. Hoy son 78. Es decir, los grandes jugadores se comieron a los más chiquititos. Se permitió el endeudamiento en dólares y al liberalizarse las tasas de interés, se permitió que el carry trade, la bicicleta financiera, traer dólares, usar la tasa alta en un año, 2 años, cambiar esos pesos que estaban en la tasa alta en el Banco Central, volverlos a cambiar por dólares y fugarlos, alimentando la deuda, generando un ciclo de endeudamiento feroz, dando una rentabilidad a sectores locales y extranjeros altísima en dólares, a un corto plazo. Lo que permitió la Ley de Entidades Financieras es romper cualquier posibilidad de planificación a mediano y largo plazo, porque puso sobre la mesa y revalorizó justamente lo más rentable a corto plazo, que es la especulación. Piensen lo siguiente, desde 1983 a hoy, estamos hablando de 43 años, Argentina tuvo 5 signos monetarios distintos. El peso ley, el peso argentino, los australes, el peso convertible y el peso que tenemos en la actualidad. Si a eso le sumamos las 2 confiscaciones de depósitos bancarios, el plan Bonex en el 89 y el Corralito en el 2001, estamos hablando de que el juego en este país es muy fácil de entender y la indignación que la gran mayoría de nosotros y de nosotras sentimos para con lo que estuvo sucediendo o lo que saltó esta semana de los créditos hipotecarios es que en Argentina hay 2 grandes problemas. Que no es solo la economía monetaria, sino puntualmente que en Argentina nadie confía en el sistema financiero. Si vos tenés 5 signos monetarios, una inflación galopante sistémica desde la dictadura, pero que viene desde antes, si vos tenés 2 confiscaciones de ahorros, el juego es muy sencillo. Si vos tenés dinero, lo gastás, carpe diem, disfruta la vida, andate de vacaciones, comete un pancho en Constitución. Si vos no querés gastarte la plata, ¿qué haces? La invertís. Pero eso es difícil, la gente, la gran mayoría de nosotros no sabe cómo hacerlo. Por ende, ¿cuál es la opción más común entre los mortales? Díganmela. Ladrillos. No, ladrillos, eso sí tenés dinero. Ah, bueno, perdón. La opción más útil, ¿cuál es la opción más popular en este Comprar país? Dólares, Muchas gracias. Dólares, Por eso, dólares. y ahí volvemos a la cuestión cultural que decía el compañero de Martínez de Oz, Argentina es el país con más dólares per cápita en todo el planeta. Este es el dato que hay que decir. Y ahí es cuando entendemos la capacidad bélica y el instrumento imperial que es el dólar y por qué
Donald Trump ahora bloquea el estrecho de El Hormuz bloqueo. cuando estaba quejándose del bloqueo iraní. Porque esa es la gran arma imperial que tiene este país. Cuando yo veo esta semana, estos meses, estos últimos años, tanta gente derrotada, tantos amigos, amigas, gente querida, que no llega a fin de mes, que siente que es un fracaso en su vida, que no puede terminar la facultad, que no puede llegar a fin de mes, gente que tiene que hacer 40 minutos de cola esperando el colectivo y lo vive como una cruzada individual, como una derrota individual. No estás haciendo nada mal, hermano. Compañero argentino, argentina, no estás haciendo nada mal. Esto es una cuestión colectiva y hay que entenderlo. Esto empieza en los 70 y esto que destapa la olla con Adorni no es ni nada más ni nada menos que un síntoma. Lo que tenemos entre todos y todas es que hacer foco en el eje del problema. Me parece, creo que nadie habló esta semana del tema de los créditos hipotecarios como lo estás planteando vos. No es solamente el hecho de la corrupción, sino que hay algo de fondo, hay alguna fijación, los argentinos entendemos muy bien, que es que no podemos tener nuestra casa propia. Y que eso nos hace más pobres de los que somos. Pero ¿seguís en un ratito? ¿No te vas? No. Nos hiciste llorar un poquito. Estamos todos llorando. Vamos a la tanda y ya venimos con más Revista Martia en un programa donde la moralidad la tenemos, mirá, bien alta. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Art, se presenta en su tercera temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes. Un material necesario